Hey everyone, ¿cómo están todos? Had some technical difficulties. I had to stop the live. It's been a few weeks since I've been on. I will be sharing my experience with Advance Parole, DACA. I have another teammate hopping on. There we go. Hey, Alora. Hold on. There we go. Hey. Hey, I'm so sorry. I have no idea. I couldn't get the whole background set. No worries. I just got on too. I was having some technical difficulties. Pero ¿cómo Uh, estás? good. You do? Bien, where are you joining us from? Florida. Florida. ¿Qué parte? Yes. Jupiter, so probably hour and a half from Miami. Oh, okay. All right, nice. What How's the about weather? you? Dallas. Oh, the weather's beautiful. Oh my God, we're 85 today, so it's really nice. Nice. It's like 70 over here. Oh, that's not bad though. Nah, not bad, but I need some sun. Soon. Bueno, cuéntame. Did you do advanced parole and when and what reason? Yes, so yo hice Advance Parole el año pasado en abril. Lo hice porque desafortunadamente mi papá falleció y cuando falleció yo no pude ir. So él dejó in his will una Mhm. carta diciendo that he will want us, to be there in Mexico to distribute his ashes whenever it was possible. So when I heard about advanced parole, it was through this group. And I was like, well, I'm going to try and see. I hadn't heard about anybody with ashes. I tried doing, the surge. I think I found about one, but they had multiple reasons as to why they were going to travel. And I did it and I got approved. I mean, I was very thankful. And I got approved for about a month. I flew out last year, I believe, April, in April. I was there for 7 days and it was amazing. I mean, I hadn't been in Mexico since I think almost 20 something years. Yeah, so it was Wow. good. And I did everything by myself through the help of this group. And I started my AOS adjustment of status back in November of last year. Oh, that's a very touching story, and Mm. I'm so sorry for your loss, but I'm glad that, you were able to find this group and you were able to go and I guess complete your father's wish about Yeah. spreading his ashes. ¿A qué parte de México fuiste? Um, I went to varios lugares. Fui a Jojutla, that's where my father's from. And actually, I met my sister that I hadn't met. Um, yeah, so it was the first time meeting her there. And then I went to Cuernavaca, where I'm from, and then I ended up going to Cancun. All in 7 days. Yes, so Oh my it God. was so fast. It was like pop, pop, pop. Yes, time goes by so fast when you're in your country. hmm It definitely does. Hola, Gervasio, ¿cómo estás? All right. Well, thank you so much for letting me know about your experience. I guess I'll share a little bit of mine también. I sent my advanced parole application March of last year, and I was approved in May on my birthday. Oh my God. And then I flew out in July because I was approved for multiple entries for about 5 months. And my reason was visiting my sick grandma. And then I also added my grandpa's death certificate, and he passed away in 2016. So I was there también una semana. Fui a Oaxaca unos 3 días y luego fui a la Ciudad de México, a donde vive mi familia. Y todo pasó muy rápido.
Sí. Conocí a mis primos que nunca había conocido, a mis tías, la casa donde crecí. No había ido en 26 años, porque cuando nací, luego mis padres llegaron aquí, entonces yo nunca conocí a México, nada, pero ahora sí conozco y también estoy en el proceso de hacer el ajuste de estatus. Acabo de mandar mi aplicación hace Ay, una semana. suerte. Los dos estamos en the same spot Sí. right now. A mí me aprobaron ya en Ah, ya te aprobaron. finales de febrero, sí, gracias a Oh, Dios, sí. dude, wow, how fast. I know. I Wow. expedited my combo en Ajá, enero porque se me iba a vencer my DACA. ujú. Y no, en diciembre I expedited y en enero I got approved, me la mandaron y a finales de febrero I got approved for the Wow. residence card. Mhm. Oh my God. Oh my God, so It was exciting. Well, so fast. happy. So Bueno, you have multiple entries, right? You said 5? see, I had 5 months, multiple entries. Oh, okay. So I flew the first time a la Ciudad de México y luego la segunda vez mi esposo y yo manejamos a ver a su familia, que la familia de él vive like I think it's like 6 hours from here. They live right on the border, crossing the border in a really Okay. small town in Nuevo León. So I was there for like 3 days y regresé through Laredo, and they were giving me some trouble porque no conocían lo que era IP, pero regresé bien. But yeah, I went to Mexico twice. Oh, nice. Sí. Yeah, a mí con America Air, no fue America, yo las 2 veces que ha ido ya a México, ha Mhm. viajado con America Airlines y son, o sea, súper, de lo más Yes, bien. American Airlines es la mejor aerolínea, the best airline. Sí, pero en México me la estaban poniendo como, no me, no me querían dejar pasar al principio porque, bueno, no que me deje, no que no querían, solamente que no sabían de AP. Mhm. Y la muchacha leyendo el papel, leyendo, le digo, oh, pues, like, mira, eso es AP, tuvo que llamarle al supervisor, el supervisor tuvo que llamar a otra persona, ya Ajá. hasta que dijo, oh, no, like, they're good. Sí, no tengan miedo, guys. Muchas Yeah, personas, es que la aerolínea es muy grande y aunque nosotros tengamos una experiencia con la aerolínea, todo depende de también quién está trabajando ese día, who's working that day, because not every single employee is gonna know what advanced parole is, especially if it's a new employee. So keep that in mind that the airline may know, but the individual may not. So don't be afraid and explain what advanced parole is. It's a legal document, podemos regresar, no es una visa, es un permiso de viaje. Así que no tengan miedo de advocate. ¿Cómo se dice en español? Advocate for yourself. luchar. No, no, No tengan miedo de explicarles a las personas explica. lo que es Ujú. advance. Sí. Ah, bueno. Sí, Ahora hay que contestar unas preguntas. We had some questions coming in. Can you also see the questions? I can't. No, bueno, I'll No. click on a question. Gervasio, me gustaría Okay. saber qué tiempo dura en llegar el documento con la fecha. A mí me duró 4 días para recibir el documento. ¿Y a ti? No, a mí casi una semana. A mí sí, casi una semana me duró. Ujú. Sí, depende del Postal Service, del Y yo también correo. creo que también depende de la fecha, porque, o sea, si te aprueban el viernes, ahí va sábado, domingo, so, todo Ajá, dependiendo de la fecha. ajá. Pero sí, aproximadamente dentro de una semana puede tardar un poquito más. Pero yo recomiendo que bajen the USPS notification. I don't know if you have that. But Sí. that one, oh my God, te enseña todo lo que vas a recibir en el Ujú. correo. Entonces, bajen esa aplicación, es gratis, ponen su correo electrónico, su dirección y ahí les llega notificaciones de el correo que van a recibir. Basurto Luis, can you also use aunts or uncles as a reason to get approved for advance parole? Does it have to be immediate family or yeah? Yes, yes, you can. Sí, Mm, sí puedes okay. usar tíos o tías. Yes, you can use aunts or uncles as a reason to get approved for advance parole. Sí, puedes usar yo sé mi abuela, personas han usado a tíos, hermanos, great grandmas.
brothers. I think I De already said todo. that. No sabo las dos. Vanessa García. Sí, mi español no es perfecto, pero me gusta practicarlo. Siguiente pregunta. Tratamos. Dice Miguel Damaris, I just came back with AP, but my pass was only for 1 month. The office stamped for a whole year and gave me a second paper with the same stamp, told me to make sure to have them both papers when I travel again to Mexico. So Miguel, did you have multiple entries for 1 month? Is that what I'm understanding? And if so, what is your question? No, I think it was that you only had one entry. Says I just came back with AP, but my pass was only for 1 month. The office stamped for a whole year. Okay, are you saying that the advance parole where it says paroled was for 1 year? If so, don't worry about that. But I'm having trouble understanding if it was only for 1 year for 1 month. See, it says office stamp for a whole year. I think he's talking about the parole stamp. Because you know when you get the stamp, Yeah. it says valid for, and then it's Mm-hmm. I think that's what he's referring to. But yeah, I think that's what I'm understanding. A ver, Vanessa Garcia, what should my doctor's letter say if my mom is sick? Would you like to answer that one? Yeah, so it all depends what they have. I mean, like, I've seen people get approved for high cholesterol, like, also diabetes. So it has to tell specifically what's wrong with them. I mean, it could be Mhm. various things. Let them put them everything there. Es una constancia médica, so a medical letter. The people don't have to be on their deathbed to go visit them, but they do have to be, ill in a way. So, una constancia médica, tenemos varios ejemplos en el grupo. Yo publiqué la mía, publiqué la carta del doctor y también la traducción. If you use the search bar, you can also put medical letter, constancia médica. You're going to see everything pop up, people's examples, our examples. All right. Segunda, o la siguiente. Claudia Sánchez Olvera. Hola chicas, yo soy mamá de un joven DACA. Encontré ese grupo y me he animado a motivar a mi hijo a pedir AP. Tristemente, hicimos un mal trámite de inmigración hace más de 20 años y terminamos enfrente de un juez. En 2012 cerramos administrativamente en corte y aplicó mi hijo para DACA. Nunca ha pedido AP porque el abogado dice que no lo haga. Solo eso que no califica él. Y yo pido de su ayuda con un buen abogado que ustedes conozcan y saber si hay esperanza de que no le afecte. Espero. Bueno, su abogado está muy equivocado porque él sí puede aplicar para Advance Parole. Él tiene DACA vigente, él no ha cometido ningún crimen. Nosotros tenemos a miembros como Hugo y Wilmer que han viajado con una orden de deportación abierta, así que si ellos pueden viajar con Advance Parole, su hijo también. Checa nuestras guías, tenemos guías para visitar tumbas, ¿cómo se dice? Relativos enfermos, educación, razones dentales, o sea, hay muchas razones por la cual su hijo puede aplicar para Advance Parole. Y si es posible, su abogado está muy equivocado y lo puede hacer solita. Sí. No necesita abogado. ¿Right, Alondra? Yes, sí. Y también, yo digo de mi experiencia, yo también fui enfrente de un juez hace tiempo, y nosotros pedimos voluntary departure, no sé cómo decir en español eso. Como departures, como Cuando, voluntario, cuando no, sí, voluntariamente. sí, que nos íbamos voluntariamente, cerraron el caso, pero todavía en mi expediente sale que deportación, pero terminated. So, si Terminada. yo Ajá. pude, si yo pude, él también va a poder. Y ya tienes tu residencia. Sí. Ujú. Y ya la tienes. Entonces, Sí. espero que nos haya escuchado, Claudia, que sí es posible. Su abogado, hay muchos abogados que te meten miedo. Te dicen, no, no lo puedes hacer,
te van a afectar y no te van a dejar entrar y punto y se acabó. Pero si me pagas $2,000, yo lo voy a poder hacer por ti. No. Tu abogado está mal. Nuestro abogado, tenemos un abogado, Charles Cook. Si tú quieres hablar con él, puedes hablar con él, pero no es necesario un abogado. Lo puedes hacer tú solita. Y aquí nos tienes a mí y a Alondra. Sí. Y ya Alondra ya tiene su residencia, entonces todo es posible. Sí, so, él definitivamente puede. Vanessa García, does my affidavit have to be notarized? No, si vas a hacerlo por correo, no necesita estar notarizado. It does not have to be notarized. If you are doing InfoPass in Texas, we do recommend for documents to be notarized because the USCIS officers are a little bit more strict. We do have a list of states. If you just put InfoPass en nuestra barrita de búsqueda, ahí te van a aparecer los estados que nosotros recomendamos que ustedes notaricen los documentos. Pero si van a hacer AP por correo, no es necesario. Did you notarize your documents, No, Alondra? no. Mm-mm. Next, tacos after cancer. Oh, so what exactly is the requirements for an AP? Well, first is your DACA card, your Mm-hmm. passport. I sent my DACA card, my passport, pictures. I'm not sure now, right? The passport pictures. You can send it, but it's not, Yeah, passport isn't required to apply. To travel, yes. yeah. I sent that with my application. Also, well, the application. Everything from Mexico from my father, his death certificate. Mine was a little bit complicated because I don't have my father's last name. So my sister and I had to get a DNA test to prove that she was my sister because she has my father's last name. Had to get her birth certificate, my mother's birth certificate, and my father's birth certificate just to prove that I am related. Oh, wow. Yeah. But yes, tacos after cancer. We also have a video on YouTube. I see that you're joining us from YouTube on how to fill out the application. If you do have the chance to join us on our Facebook group, we have a whole set of guides there. Ok, ¿quién sigue? Mari Martínez. Hola, ¿lo puede repetir? ¿Usted hizo una pregunta? No veo una pregunta de usted. Entonces, ah. Si pido un parole, ¿tiene que ser solo mis papás? ¿O puede ser otro familiar? No, Mari Martínez, no solo tiene que ser familiares cercanos o, ¿cómo se dice? Like immediate family members. Mm-hmm. Puede ser tías. Yo apliqué para ver a mi abuela, hermanos. Usted está viendo de Facebook. Si puede leer las guías, ahí puede ver las razones por las que usted puede aplicar para Advance Parole. Consuelo Orduna, I think that's a question that you can answer. Una pregunta, ¿qué es combo card? Es una tarjeta que cuando estás adjusting your status, que te dan, que tú puedes viajar. O sea, puedes viajar 2,000 veces que quieras y tal. Es como una mini visa, right? Sí, Que es como una puedes mini ir green card. Ajá, es antes que te llegue tu residencia. Ajá, cuando estás haciendo ajuste de estatus, si metes la aplicación I-131, que es la de Advance Parole, junto con la I-765, que es el DACA, y no es como se dice, no es garantizado que te den la tarjeta combo, pero puedes expedir cuando estés haciendo el ajuste de estatus para que te den tu combo card. Entonces, como dijo Alondra, es como una mini green card, no es tu residencia, pero es solo, como se dice, una tarjeta que puedes recibir mientras estás haciendo tu ajuste. Es igualita, se parece igualita a nuestra DACA, pero solamente abajo dice que puedes serve as advance parole. Ajá.
Y esa tarjeta no solo puedes ir a tu país, puedes viajar a cualquier parte del mundo. Ok, siguiente. Claudia Sanabrina. ¿Se puede aplicar para ir a visitar a una tía, abuela enferma? Si es posible, tienes que usar, ¿cómo se dice? Las actas de nacimiento para verificar que ustedes sean familia. Ok, here we go. No, Miguel Damaris. No, I only had a 1 month, April 7th, 2023, but the officer stamped my AP and told me it was valid. Oh, okay. Good thing that you are asking. See, we were talking about that. If your advance parole says valid until April 7th, 2023, that means it is only valid until that date. You probably got the stamp and it says parole valid for March 2024. Do not leave the country. Déjate, te enseño. Aquí tengo mi advance parole. Can you see that? Ay, no. No sé, no, por el Oscura, background. ¿no? Ahí sí, ahí. Bueno, deja leer esto porque este es el documento de advance parole. Ay, Dios mío. Ahí. Aquí en las letras rojas dice, to recipient, this document authorizes multiple entries, en mi caso eran entradas múltiples, from the United States on or after May 25, 2022, and return on or before October 31, 2022. You must return before the date that it says on here. So please do not leave the country. Oh, and then at the bottom, ay, Dios mío. Bueno, aquí. Ahí. This is the stamp that I received whenever I came back through DFW. This is my parole stamp. It says July 11th, 2022. So that date doesn't really mean anything. What matters is that you got a legal entry, and what matters is that you come back before your expiration date on your document. A ver qué dice. Natalie, I agree the member was probably referring to the CBP parole stamp. Please note that even if CBP stamps for 1 year, that does not mean you can go in and out for that year. You must always follow what shows on your document. Por favor, lean las fechas. Por favor, lean las fechas. Las fechas que aparecen aquí en este documento son las fechas que USCIS les ha dado para viajar. Si viajan antes de la fecha o regresan después de la fecha, no van a poder regresar al país. Entonces no lo hagan. Dice Claudia, gracias, les agradezco infinitamente. De nada. Mira, okay. My question, Miguel Damaris, is can I travel with both papers he provided? He did not keep my original AP. No, you cannot travel. Correct? Right, Alondra? Please Yeah, don't. no. No, do not travel. As I stated, I'm going to bring out my papelito otra vez. Aquí lo tengo siempre. Just the dates that they provided you, that's the only times you're able to go out. Este es el documento de Advance Parole. Cuando ya les llegue, este es el que yo recibí por correo. InfoPass Advance Parole documents do look a little bit different, but this is the one that you get by mail. And you see the red letters in this box. These are the dates that you must follow, not what it says on here on the parole stamp. Disregard my picture. A ver. Okay, it's not showing. But follow the dates that are in red. All right. Siguiente pregunta. Basurta Luis, I got DACA shortly after it was introduced. Obviously, I was already past 18 by then, meaning I accumulated unlawful presence after my 18th birthday. Would this play against me when I go apply for advance parole and get stuck at the border? No. No. No, many of us were already after 18 when we got DACA. So this is not going to affect you in any way. I believe And I please, was 20 or 21. oh, really? Mm-hmm. I think I was
about to turn 18 when I got DACA for the first time. I was probably 17 because I was still in high school. All right, siguiente pregunta, Glenda López. Mi pregunta es, ¿tiene que tener el nombre de la oficina dental cuando te den el presupuesto aquí en los USA o solo está bien con la dirección, la fecha de la oficina? Gracias. Eh, yo recomiendo que la oficina dental ponga el letterhead, el nombre de la oficina, el doctor, el dentista, dirección, fecha, todo, etcétera. Tenemos las guías en nuestro grupo. También puedes buscar a José, ¿cómo se llama? José. We have a group member that has traveled to Mexico like 10 times on dental. What's his name? I'm about to Y se ve search. más auténtico cuando tiene el nombre de la oficina y todo. Ajá. Jose. Oh, I forgot. What is his name? I think it is Jose. José Granados. Puedes también buscar en la barrita de búsqueda de José Granados. Él ha viajado a México más de 10 veces por razones dentales. Itzamar Roldan, how can we translate the documents? You can do it yourself as long as you have the translation certification at the bottom. Did you translate your own documents, Alondra? I did not. Did you use our services? I did not. Right now, our translation services are down. I don't know when they will be back up, but we do have Hopefully translation. soon. We have templates that you can use. As long as it is verbatim and you certify it at the bottom of the translation, every translation has to have that certification at the bottom. But yeah, you can do it yourself or you can go to another service and get those translated. Hugo Simón, ¿puedo hacer AP si tuve una felonía que después la bajaron a delito menor, pero me da miedo al regresar? Yes, puedes viajar con Advance Parole. Si es un delito menor y todavía tienes tu DACA vigente, puedes viajar. So he's asking if he could do Advance Parole if he had a minor or a misdemeanor, I guess. Yes, puedes viajar. Krista, Lala, ¿cómo estás? She says she needs help renewing DACA. How can she get assistance? There's actually a video that we posted online. You could do it online. It's so much easier that way. We have everything. Tenemos guías en todo. Tenemos guías en Advance Parole, en cómo renovar tu DACA, en nuestro otro grupo, cómo hacer el ajuste de estatus. Tenemos guías en todos. We have guides on everything. You guys just need to do a little bit of work and search the guides up. Yes. There's a whole video. Walk you through it. Yes, our lovely Elizabeth did that video. But yeah, all you got to do is type in Advance Parole or DACA renewal on YouTube, and our video is like the fourth one to come up. And it says revised. It's the newest one. I think it was published on October. Dice, tuve que arreglar todo antes de aplicar para DACA. Bueno, Hugo Simón, si tú tienes DACA y está vigente tu DACA, puedes aplicar para Advance Parole. Gloria, my DACA expires in July. I want to apply for AP. Can I send both at the same time? That I don't, can she? Yeah, she can. Yeah. Yeah, but remember, would it only be approved? Would it only be approved though till July? Well, so DACA or Advanced Parole right now is taking 3 to 4 months, so that would put her like a June or July approval. But USCIS is not going to approve Advanced Parole after your current DACA expires. So yes, you can apply for both at the same time. Send them to you can renew online, and remember that AP, you only send it to Arizona. But yeah, USCIS is not going to approve past your current DACA expiration. So yes, send both at the same time if you'd like, or wait until you get your new DACA dates. Dice Vanessa Garcia, what's happening with DACA? I'm not sure what's happening with DACA. I haven't heard any updated news. Have you?
No, same. Unfortunately, that dang Texas lawyer stopped all new applications from processing, and right now all new applications are indefinitely on hold. Pero si hay news, we will be the first to publish any updates. Right away. Ujú. Dice Mari Martínez, ¿cuánto tiempo tarda para que te aprueben el parole? De 3 a 4 meses está tardando. ¿A ti cuánto te tardó? ¿Cuándo mandaste tu aplicación? 4 meses, también, 4 meses. Sí. Yo mandé mi aplicación marzo del año pasado y me aprobaron en mayo. So, ¿cuántos meses son? 2 meses. March, Really? April, May, sí. Marzo, abril y mayo. I didn't even Sí. realize. ¿Sí fueron 2 meses? Sí, porque lo mandé en marzo del año pasado, la primera semana de marzo del año pasado. Y me aprobaron en el 25 de mayo, que fue mi cumpleaños. Sí, Pero yo por creo que el, el mío fue 4. pero por el momento sí, se está tardando 3 a 4 meses para que la aprueben. Cristal, can I switch from consular process? I'm waiting for my interview appointment. Ah, no sabía que me ibas a hacer esas preguntas, pero sí puedes cambiar del proceso consular. You can switch from consular process. Were you ever doing consular process, Alondra? No. No? Mm, mm. No, me either. So I don't have that much information regarding the switch. I don't know if it's the same forms. I don't think so. But we do have a group, AOS-Dreamers Together, where you can go and ask your adjustment of status related questions. Right now, Alondra already did it. She's already a resident. I sent my application, so I am waiting. Dice Vanessa, follow us on our new social media clapper. Yes, I need to download that. What is it, like TikTok? I think it's like the new TikTok if TikTok gets banned, which I hope. I think so. ¿Quién sigue? Héctor Renteria. How would AP reviews work? Should we make a PowerPoint or something like that to show you guys? No, just have your documentation ready and make an appointment. Make a one-on-one. I have the phone number right here that you can text 404-710-3911 for a one-on-one. Aquí está. Let me move my big head. Okay, You're there we good. go. Oh, Rayo Vita pregunta, si por algún motivo el oficial les pregunta cómo es que vinieron para USA, ¿qué responderían? No me acuerdo. Así. Los oficiales, I think she's talking about whenever she comes back, cuando regreses, no me acuerdo. Llegué Pero una bebé. no creo que ni te pregunten eso, de verdad. No. No, from what I have read, other people's, experience, solamente les preguntan dónde fueron, por cuánto tiempo, quién fueron a ver y ya. A mí no me hicieron ninguna preguntas, ¿Tampoco solamente no? me hicieron que me sentara en el cuartito. Se tardaron como 5 a 10 minutos y ya llegaron para atrás y me dice, ok, aquí está. Ajá, también a mí, porque yo llegué a Dallas, DFW. En ese aeropuerto hemos tenido muchas experiencias buenas. El oficial no me hizo ninguna pregunta, solo me regresó mi documento estampado y dijo, have a good day. Pero a otras personas, como dijo Alondra, ¿a dónde fuiste? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Are you bringing anything? ¿Estás trayendo algo como comida? Cosas así. Preguntas generales. Si te llegan a preguntar cómo es que vinieron, no hay nada malo en decirles, no me acuerdo, pero tampoco no mientan. No, mi mamá me trajo aquí el 10 de junio 1995 y me trajo con el coyote, No me acuerdo y ya, punto. No te van a interrogar, they're not gonna interrogate you. No eres un criminal, así que no creo que te vayan a hacer esa pregunta, Rayito. Lucero Martínez, tengo una pregunta. Antes de saber de este grupo, metí mi aplicación para IP.
Ya estoy casada con un ciudadano. ¿Cuál sería mi siguiente paso para agarrar mi green card? Bueno, ¿ya regresaste con AP o todavía estás esperando? You can answer because you already have a green card. Well, first tienes que hacer AP si no lo has hecho. Ya que hagas hecho el AP, tienes que follow us en AOS Streamers and the guidelines. Ahí te va a ayudar bastante cómo llenar las aplicaciones, que los requisitas para... Yo creo que el más difícil es el médico, encontrar un lugar donde puedes hacer el examen, pero de ahí todo tú lo tienes, todos los papeles tú los vas a tener. Ya estás en la dirección correcta, ya vas a hacer Advance Parole. Después de que llegues con Advance Parole, metes tu aplicación de ajuste de estatus. Así que si todavía no tienes tu entrada legal, empieza a recaudar los documentos. Eso es lo que yo no hice. I procrastinated because I came back with Advance Parole in July. Yo regresé en julio y no metí mi aplicación hasta marzo. So I waited. También es que también está caro, también quise ahorrar mi Sí. dinero porque la aplicación de el ajuste de estatus lo hice sola, gasté como $2,000 porque es la aplicación, el I-130 que cuesta, ¿y cuánto? Like, Mil y algo, ¿verdad? mil y algo, luego la otra aplicación que cuesta como 500 y luego el examen médico que a mí me costó 250. Entonces aproximadamente fue $2,000 out of pocket que yo pagué para hacerlo solita. A Pero mí me costó 400 de médico. Para que te y vean mira, como 5 minutos y ya. oh my God, sí, a mí el doctor he put his whatever Ujú. stethoscope, he's like, breathe in, breathe out. Do you have any other problems? Le dije, no, okay, you're fine. Eso, y ya estuvo. Y las vacunas. Y Sí. luego the blood work, pero no fue tanto. Pero ya estás en el camino correcto. Síguenos en nuestra página AOS-Streamers Together y ahí tenemos las guías. Y también vamos a empezar a hacer el repaso de one-on-one para el ajuste de estatus. Así que stay tuned. Bueno, ¿quién sigue? Isamar García, Lucero Martínez, únete a nuestro grupo de AOS. Sí, aquí está. Sí. Este merito. Ajá. Gracias, Isamar. Okay, so now what do I do with the original copy? Do I keep it or do I send it since the officer did not keep it? Where you don't need to send it anywhere. Just keep it. Unless you want to do adjustment of status, you can send a copy of that. But honestly, I didn't send my copy of my advanced parole document whenever I did my adjustment of status. What's important is the I-94 that you can get Yeah. online. Pero just keep it for your records. Don't travel. No vuelvas a Don't. viajar. Ok. Rayo Aditya. A mi hijo le dieron una single salida para un mes. Al regresar, ¿qué documento le devolverán estampado? Bueno, si solo tiene una entrada, algunos oficiales se quedan con el documento. Did they keep yours, Alondra? Ellos quedaron con eso, solamente me poncharon el pasaporte y ya nada más. Aquí tengo mi pasaporte. A mí no me estamparon el pasaporte cuando yo regresé. A mí me estamparon mi documento de Advance Parole. Como dije, pueden quedarse con el documento de Advance Parole o te lo pueden regresar, no importa, solo es una entrada. Con que tengas esa entrada legal es lo que importa. Y como I-94, ¿verdad? I-94 es donde tú puedes ir a chequear tu entrada válida, la puedes printar. Itzamar Roldan, what do you mean by certification of translate? So when you translate your document, you have to certify that you are competent in English and in Spanish. We have an example on Facebook. So just put translation certification and it should pop up there. But yes, every single translation needs to be certified and you can certify it yourself. I did my translations, I certified it, I signed it, but it must have that. O si no, te lo van a regresar. Isamar, what is a FOIA? Alondra, did you ever get a FOIA? I had a FOIA already because I had already done my I-130 a long time ago. So I already had my FOIA done. And I did my FOIA through a lawyer. I didn't do it like, however.
it would have been so much cheaper, save my money with the FOIA doing it. You could do it yourself. You could definitely do it yourself. We have guides also. I think it's 3 different ones, right? 3 or 4, which So FOIA means Freedom of Information Act, and like you said, there's many different FOIAs, but the main ones are USCIS FOIA, which you can request yourself. There's the CBP FOIA, which we also have a guide. You search CBP on Facebook, and then there's OBIM FOIA, which is the Office of Biometric Information. That's if you ever had your fingerprints taken when you came here as a child, or if you think you got your fingerprints taken, but you don't need one to travel to do Advance Parole. You don't need one. And anyone can request it. You don't have to be DACA recipient. You can request it for your family member that may not have legal status, and it's not going to raise any red flags. It is your right. That's why it's called freedom of information, because it's your free information. Ok, ¿quién sigue? Dice Hugo Simón, muchas gracias, ya me animé, muchas más mil gracias por ese grupo. Sí, por eso es que estamos aquí. hazlo, Alondra, sí, how did definitivamente. you find our group? ¿Cómo encontraste nuestro grupo? Ni me recuerdo, ya va para 2 años, más de 2 años. No me recuerdo de verdad. Pero I think like word of mouth and on Facebook. Man, I've been with Vanessa since before this group. There was another group. And Okay, yes, no, wait, okay, yes. I was in okay, the okay. other group, yes, You and don't then, see that group, but yes, the yeah, other. yeah. And then we were born. So yeah, man, we have been through everything, but now we're here. Y si tienen amigos que también tienen DACA o que están haciendo el proceso de ajuste de estatus, díganles que se unan a nuestro grupo. Compartan nuestros lives, compartan nuestras guías. Bueno, no en otros grupos, pero sí, compartan la información. Porque todavía hay muchas personas que no saben lo que es Advance Parole. I don't know if you're in other groups like DACA related groups. I follow other DACA related groups as well, and I always see what is AP, what is this, Sí. what is this. I didn't know what this was. So spreading information is the best thing that we can do. Follow us on all of our social media platforms. Share us. We're on Twitter. We're on Reddit. We're not on MySpace yet, but we might have to go on there. Pero, Clapper. Clapper. Pero sí, únanse a todas nuestras plataformas. Join all of our social media groups. Share us. Share our information, because every DACA recipient should know what Advance Parole is and should have the opportunity to do it. Yes. Ay, a ver. Gracias por su respuesta. Por ahí se va a venir mi hijo por Dallas en una semana. Bueno, yo también vine por Dallas. Entonces, puedes buscar en la barrita DFW. Ese es el aeropuerto que yo usé y muchos han usado ese aeropuerto y no les hacen ninguna pregunta. Laura Flores, hola, buenas tardes. Quiero aplicar para InfoPass. Mi abuelita está muy enferma. El doctor me va a hacer una carta el día sábado. ¿Alguien me podría ayudar a llenar los papeles que necesito? Por favor y gracias. ¿Puedes mandar un texto a este número, Laura Flores, para hacer un one-on-one? Pero por el momento ve recaudando tus documentos para ya poder hacer el InfoPass. Y InfoPass es Advance Parole de emergencia. Tú tienes que llamar a la oficina de USCIS y agendar una cita, y luego USCIS te va a regresar la llamada dentro de 72 horas, puede ser una semana, dependiendo de qué tan ocupados estén, y van a hacer la cita en tu oficina de USCIS más cercana. Ok, Janely López, yo y mis hermanos podríamos aplicar para Advance Parole con las mismas pruebas. ¿Y cuál sería la probabilidad que nos aprueben para las mismas fechas? Yes. So, yo y mi hermana aplicamos por la misma razón, usamos las mismas documentos, todo igual, y hasta a cambio, pusimos nuestra aplicación en el mismo paquete y agarramos las mismas fechas. Y los aprobaron el mismo día, sí, el mismo, no, yo creo que el mío un día antes que el de ella,
pero por las mismas fechas. Personally, entonces, como dijo Alondra, pueden aplicar con las mismas pruebas, pueden meter la aplicación en un sobre, o sea, tú vas a llenar una aplicación, tu hermano va a llenar una aplicación y lo pueden meter en el mismo sobre. Y en tu declaración explica que tienes que viajar con tu hermano y explica que necesitas las mismas fechas. ¿Tú también explicaste eso en tu statement? No, yo no expliqué que queríamos estar en el mismo lugar, pero como el will tenía todo Ah, eso, pero ella hizo su propia declaración, carta, y yo también la mía. perfecto. Entonces, glad that you're here and that you can let her know that you can apply. Pueden aplicar por la misma razón y mandar la aplicación en el mismo sobre. Ana Romero, ¿qué se puede hacer si el oficial no te regresa tu documento de AP cuando estás en la frontera? ¿Tienes, cómo se dice, entradas múltiples o solo una? Si solo tienes una entrada, está bien porque solo es una entrada, pero si son entradas múltiples, como el mío, ellos te lo tienen que regresar. We had a member that came to San Antonio. She was being paroled in San Antonio. She had multiple entries as well. The officer did not want to give her the document back. He kept it. And what she did was she called CBP and she filed a complaint. And then the officer sent her advance parole letter in the mail a few days later with an apology note. But make sure, si tienes entradas múltiples, que te regresen el documento, porque si no te lo regresan, entonces va a ser difícil que te lo regresen. Puedes meter te puedes quejar a CBP y esa la discreción. Bueno, no sé si, what I'm trying to say is, no te vayas si tienes entradas múltiples. Sí. No dejes que se quede en el papel. Ok. Natalie dice AOS-Streamers Together Official. Si tienes preguntas sobre ajuste de estatus, ese es el grupo donde te tienes que unir. Remedios Cedillo. Hola, yo tengo miedo que vaya a llenar las aplicaciones mal y me la reboten. Bueno, nosotros tenemos guías y también tenemos un video aquí en YouTube para llenar la aplicación. Si es que cometes un error en tu aplicación, ellos te lo van a regresar. No te van a negar la aplicación, te lo van a regresar y puedes corregir tus errores. Ok. Gorrostiet Hernández. ¿Cuánto tarda en contestar un RFE? Recibieron la información el 10 de marzo y mi cita de dentistas el 4 de mayo. Contestarán antes, gracias. Es que esto depende. Nosotros no trabajamos en USCIS, nosotros no tenemos esa información de cuándo te van a responder. Puede ser unos días, puede ser más de un mes, pero espero que respondan antes del 4 de mayo. También puedes chat con Emma a ver qué te dice. Ajá, that's a good point. En USCIS hay un... Here, can you hear me? There we go. There's a little robot, the virtual assistant, asistente virtual que se llama Emma. Puedes mandarle un mensaje chat a ella y ella te puede contestar. Es un asistente virtual, entonces puedes hablar con ella o puedes llamar a USCIS si ya recibieron tus documentos. ¿Qué dice Natalie? Pro tip, if they keep your AP document, please urge them to stamp your passport. That way you have some type of proof of legal entry if your I-94 does not show up online. Screenshot. Si es que se quedan con tu documento, por favor asegúrense que estampen su pasaporte, así tengan prueba que ustedes regresaron legalmente. Porque en ocasiones la información aparece en el website de I-94, pero asegúrense que te estampen el pasaporte si no te regresan tu documento de Advance Parole, si tienes una entrada. Rayo Vita, le comenté a una amiga de este grupo y ella tiene DACA y está casada con un ciudadano y está bien interesada. Lo único que ella está embarazada y se alivia para
en agosto y pues no haya que hacer porque si mete aplicación en estos días le podría llegar para agosto cuando le dieron fecha de la llegada de su bebé. Eh, bueno, puede esperar hasta que se alivie, O ¿verdad que sí? solamente ir un fin de semana, de ida Ajá, y vuelta, solamente para agarrar esa entrada. ajá, ajá. Si es que la aprueban antes de agosto, como dijo Ujú. Alondra, vete ahí unos días y regresa y pues empezar el ajuste de estatus. ¿A quién sigue? Héctor Rentería. When making the AP pack, should we staple or paper clip the No paperwork? staple. Paper Don't clip. staple. Don't staple. Uh-huh. Do not staple. Paper clip only. Yo a todas las amigas que tengo y tienen hijos con DACA les estoy diciendo de este grupo para que se animen a hacerlo. Muchas gracias. Estás haciendo Sí. lo correcto. Gracias. De nada. A ver, Miguel Damaris. Why did I receive a paper from the officer, the CBP I-94A? That's fine. That's fine. They could give you that also. Uh-huh. Stamp your passport and give you that. Mm-hmm. Same question. Okay. Vázquez Maggie, ¿se puede salir y entrar con AP aunque no tengas las vacunas de COVID? ¿Por tierra la piden también o solo por el aeropuerto? Bueno, nosotros les vamos a decir que necesitan estar vacunados. Vas a necesitar esa vacuna al hacer el ajuste de estatus, entonces no tenemos esa opción de no tenerla. A mí me preguntaron por la vacuna cuando abordé el avión. ¿A ti te preguntaron por la vacuna? Sí, 2 veces. 2 veces. Eh, cuando crucé por tierra, no me preguntaron por la vacuna, pero yo siempre les voy a sugerir que sí se las pongan porque uno nunca sabe qué tipo de oficial les va a tocar. Entonces, es mejor it's better to be safe than sorry. Más seguros antes de que algo les pase. Laura Estrada, hola chicas, ya mandé mi AP en enero y yo traducí las actas, pero me acabo de dar cuenta que las fechas de nacimiento las dejé igual, no la cambié por como va aquí desde month, day, year, ¿será que por esa razón no me aprueben? ¿No han sabido de algo similar? No, no va a haber, no, así está bien. No te alteres. Siguiente, Ana Romero. Mi hermana quiere aplicar para IP para ver a mi tía que está bien enferma, pero ella no es mi tía de sangre. ¿Eso también se puede? Entonces, ¿es tía de qué? O sea, tiene que haber forma de verificar que es Que es tu familiar. tía. Uh-huh. Janely López, muchas gracias por su ayuda. También habría problema que se tenga que hacer escala en otro país. Por ejemplo, ¿habría problema si tengo que hacer escala en Panamá para ir a Guatemala? No creo que, I don't think there should be an issue if there's like ¿cómo se dice? Escala? Not a pit stop, but. Yeah, I just went blank. Okay, but I thought, hold on a second, because you could put that also on your DACA, correct? When you are applying, saying that Um, if you know, because I know some places you do have to do escala. I think check with that country to see if your country needs a visa, because I know Hugo has done like layovers. There we go, layovers in other countries, and I think they require like a visa. But see, I don't know about the layovers, but I would ask that question in the group to see what other members have done. Sí. Natalie, if you re-enter the US via land border, you will likely get a paper I-94. Yes, If you enter through land, you will get a I-94 in paper. Okay, Hector, if I plan to send my AP next Friday, what would I put for anticipated departure date since it's taking 4 months? Should I put the second or third week of August? It's I mean up to you. Because at the end of the day, the dates are going to be up to the officer's discretion. So
put a date that is 4 to 3 months in the future. Did you get the dates that you wanted, Alondra? I put ASAP. Ah, okay. Mhm. Okay. I sent in my application March and I requested December dates. So it was still pretty Oh far wow, so away mhm. because I think back then it was taking that long for an advanced parole to be approved. But Almost now, 6 months, I remember. yeah, but now it's taking 3, 4 months. So that's why I was like, I'm gonna go and I'm gonna put a future date in December. And I requested multiple entries, but I was approved from May through October, multiple entries. So I didn't get the December dates, but I still got multiple entries, which I am very thankful for. But yeah, at the end of the day, it is officer's discretion what date you're gonna get exactly, but just put a future date 3 to 4 months in advance. Ok. Hernández, hola, yo he tratado de hacer citas para las vacunas de COVID, pero nadie las tiene, solo tiene el booster. Me dieron el 20 de marzo al 1 de mayo. ¿Qué puedo hacer? Ay, pues sigue buscando, pero Ya sé. nosotros, we have been advising y'all to please be vaccinated. Nosotros les hemos eh, avisado que por favor tienen que estar vacunados si planean viajar con Advance Parole, entonces sigue buscando. Sigue buscando porque sí es un requisito si vas a abordar por el avión. Muchas aerolíneas te lo piden. CBS, sí. Ajá, CVS, o puedes viajar a otra ciudad, tal vez a otro estado, pero es muy importante que la tengas, porque a mí me la pidieron, a Londra se la pidieron, a Hugo, que viaja constantemente, se la piden cada vez que entra el avión. No es requerido para los ciudadanos o residentes, pero si no estás bajo de esas categorías, entonces sí es necesario. Entonces, haz todo lo que puedas para que te vacunen y recuerda que para estar vacunada completamente, tienes que tener la segunda dosis y 2 semanas después es cuando ya estás considerada vacunada completamente. Entonces, es un proceso largo. Por eso es que nosotros les avisamos que se vacunen si planean, si planean a viajar con Advance Pro. Ok. Dante Lupita, is Mexico asking for a booster? No, no booster, just Mm-mm. being vaccinated. United States citizens and residents do not have to have that requirement, although if you become a resident or want to be a resident, you do need to have it. So you might as well have it if you want to become a resident in the future. Dice Rayadita otra vez yo. Para hacer el ajuste de estatus, la prueba de las taxas cuando piden pruebas debe ser hecho en pareja. No tendrán problemas si lo hicieron por separado. ¿Cómo lo hiciste tú, Alondra? Yo tengo unos años que lo hicimos separados y los últimos 3 juntos. Entonces te arreglaste con tu esposo. Sí. Ok. Yo también estoy en el proceso con mi esposo y el año pasado lo hicimos juntos. Este año lo hicimos separados porque íbamos a deber mucho dinero. Entonces dije, hay que hacerlo separados Sí. porque yo no quiero pagar más. Pero sí, no va a haber consecuencia. Ningún problema, no. No, porque también vas a mandar otras evidencias, supongo, ¿verdad? Sí. Nos mandamos biles, fotos, etcétera, etcétera. Lo de los impuestos es, bueno, es más, ¿cómo se dice? I guess not as bad because, I mean, I wouldn't want to pay. Yeah, let's do it together and pay more, or we can do it separate and pay less. All that tax stuff is a headache. Bueno, we ran out of questions. ¿Alguien? Bueno, otra pregunta. Ese fue el motivo que lo hicieron por separado porque les tocaba pagar mucho. Sí, entonces no se preocupen. Yo también lo Sí, hice no. separada esta vez porque haciéndolo juntos, no, iba a costar mucho. Heck no. Dice Dante, for AOS, I meet the 40 credits and I'm filling the I-864. Should I send that?
864 just in case with sponsor. I am not sure about that. Do you know, Alondra? I don't know. I didn't need a sponsor. Yeah, I don't know. Haz esa pregunta en nuestro grupo El AOS grupo, sí. together. Because I know the general information, but I don't know like that specific detail. It says husband approved I-130. Yeah, just make that question on the group. Laura Estrada, ¿se puede hacer el ajuste de estatus por una violencia doméstica? Mi primo está casado con una ciudadana y le comenté de hacer AP, pero dice que a lo mejor no lo dejan entrar y que no va a poder arreglar. Eso se escucha como un caso de VAWA, Violence Against Women. I don't have information about that, no tengo esa información, pero si quieres te puedes unir a AOS-Streamers Together y puedes hacer una publicación y puedes, ¿cómo se dice? Etiquetear a Charles, que es nuestro abogado que también es voluntario de ese grupo. Give me 1 second. Let me click on this one. I need to take my dog out. I mean, I put SAP on my application, but right now they're recommending you to put dates. So if you're going to do, like, let's say if you're going to send it out this month, just try to do it like 3 or 4 months out, the dates. Again, the officer is going to give you the dates. They're not going to guarantee you the exact dates that you picked. Mm-hmm. Yeah, like you said, I recommend putting like a date in the future and not ASAP, because let's say you put ASAP and you have the dates approved like right away, you don't know, like it just gives you more time to plan in advance if you put a date 3 to 4 months in advance. Ok, Hernández de Senia, para AOS, por un hijo ciudadano de 21 años, él no ganó lo suficiente en sus taxes y también yo no gané lo suficiente, necesitaría a un sponsorship. Si los dos no hacen lo suficiente, sí van a necesitar un sponsor. Ajá. Pero únete a nuestro grupo, AOS-Streamers Together. Ismael Cortés, para la tarjeta combo se ocupa enviar el I-765. Sí. Worksheet? I think you mean worksheet. I didn't send that. I didn't send the worksheet. No, solo la aplicación. No, el worksheet no, solo la aplicación, sí. La aplicación I-765 y luego el I-131. Pero recuerda que el combo card no es garantizada. Puedes expedir la aplicación, pero no es garantizada. Dice, yes, because I put ASAP, nomás dieron 3 months, so I spread it up to 6 months for a year, did dental. Okay. Okay, we've already hit an hour mark. Did you want to keep going for a bit? Yeah, we could go 10 more minutes if you like. Okay, See if they have more questions. Yeah. Hagan sus preguntas. Vamos a estar aquí 10 minutos más. Recuerden, follow us on all our social media platforms. ¿Qué quieres? Estamos en todos los medios de social media, so follow us. My cat says follow us. Siguiente pregunta. Si la tarjeta 795 la aprobaron antes del vencimiento, la antigua para aplicar para AP, ¿se pone la fecha de la última tarjeta? Gracias. I think I'm getting a brain fart reading this. Si la tarjeta la aprobaron antes del vencimiento, la antigua para aplicar para AP, ¿se pone la fecha de la última tarjeta? Usa las fechas más recientes de tu DACA. If I'm understanding correctly. Usa las fechas más recientes de tu DACA. Está bien, si envío mi AOS junto con mi physical o me espero para enviarlo. No, mándalo junto. Ajá, mándalo junto porque luego vas a tener que esperar hasta que te mandan un RFP, vas a gastar más tiempo. Manda todo junto si puedes. El examen médico es caro dependiendo quién te lo haga. Tú pagaste 400, ¿verdad?
Yo pagué Sí. 250, hay personas que han pagado más de 400 y hay personas que han pagado menos, pero si no puedes mandar el examen físico junto, está bien, pero va a causar retrasos. Gracias, me acaban de aprobar en el grupo. Yay. Dice, after the combo card, how long it takes for the green card to arrive? It all depends. It all depends. I mean, it took me, I got approved at the end of February and I got it, I think, within 6 days after my approval. But I've seen through the group, the AOS group, some people have gotten approved the combo card, but has taken them probably 2 or 3 months or more sometimes. Again, it Mm-hmm. all depends. Yeah, it depends in your field office how many applications they're processing. It could be a couple months, couple weeks, or more. Yeah. Yanira, what do I need in order to use dental as a reason to apply for AP? Quote, dental quote. Dental quotes. Yes, you're gonna need a dental quote from here, the US, and a dental quote from whatever country you want to get your dental treatment done. We also have a dental guide, and you can also search Jose Granados that has traveled to Mexico 10 times for dental reasons. Ah, mira, dice. Espérate. $100 en Family Health Network en California por el físico. Oh my God, wow. Gratis, ¿eh? Sí. Sí, mándalo junto. Sí, mejor. Mr. Francisco Camacho, do I need to have messed up teeth to be able to do AP, or would I be able to apply to get a skin graft, or does it have to be more serious? I'm not sure what a skin graft is, but if it's a medical need, then I suggest you try it, porque it doesn't hurt to try. Remember, for AP, they're not going to straight up deny you. If they need more information, they will send you an RFE if they are missing more information. So you always get, give it a shot. I would say do it. I mean, we have seen people get approved for like, um, there was somebody that needed to get, había un terreno, and there was like a notary in Mexico that wrote like a letter. This person needs to be present to get this. They got approved. People have gotten approved with their own business. If let's say you're a business owner and you need to do something out of the country, people have gotten approved for that. People have gotten approved for dental. I think for uh, Have we seen uh, the laser, right? For the eye laser? LASIK. LASIK. So give it a shot. If USCIS needs more information, they will send you an RFE, but I say give it a shot. And no, you don't need to have messed up teeth to do it. Dental. Lupita Perez, before I found out about AP, I went through a lawyer to do his perdón. All we're waiting for is his cita to Juarez. My question is, could he still apply for AP? Yes. Yes, he can still apply for advance parole. It is safer than doing consular process. And the thing I don't get is that if you're an immigration lawyer and you think you should be doing the best for the people. If the lawyer knows that advanced parole is an option, I don't understand why they don't suggest it. But yes, you Unfortunately, can. they don't. Most of the time, they don't. No, because solo te quieren sacar más dinero. Yep. And waiting for a cita in Juarez takes forever. It could take years. So do You probably advance. get your adjustment here faster than You waiting for got the your. appointment. Alondra got her green card in not even a year. Mm-hmm. So ahí está la evidencia. Do advance parole, then switch to AOS and join our AOS-Dreamers Together group. Lisa Natalie, because the lawyer knows they make more money as consular process. Yes, yes. They like to exploit our community because they Yeah. know that we don't know any better, and we're just gonna follow whatever they say and pay whatever they want. Dice,
Para la tarjeta combo, cuando lleno la I-765, le pongo initial permission or renewal. I think it was initial, if I'm not mistaken. I'm not sure Hold of that. on. Let me pull my application up because I should have it around here. Yes, initial permission to accept employment, because the work, the combo card will be under a different category. So it is initial permission, not renewal. If you're doing AOS and want a combo card. All right. Ya es la última pregunta. Any last questions that you guys may have? ¿Alguna otra preguntita antes de que nos vean la siguiente semana? All right. I don't see any more questions. Gracias, Alondra, for joining us. Thank Thank you you. for sharing your story. Thank you for sharing your experience. And I hope you join us next week. Yes, definitely. All right. Bye. Bye.